Hola, ¿qué tal? Como ya hemos visto, ya tenemos un conocimiento sobre qué es el derecho laboral, pero ahora nos vamos a enfocar en el apartado A, que trata sobre las empresas privadas. Ahora vamos a presentar un caso acerca de un trabajador en el cual ejerce su labor profesional en una empresa privada, en este caso una institución educativa llamada Watch. Y dice así: el ingeniero Luis Daniel Villafuerte Urbina, trabajador y docente de la Universidad de los Altos de Chiapas, UACH, imparte clases en la institución privada donde firmó un contrato en el cual estuvo de acuerdo de los derechos, obligaciones y prohibiciones con respecto a lo que brinda el contrato. El ingeniero presta sus servicios profesionales donde la UACH le pagará por cada hora trabajada, donde la retención de impuestos se hará cargo la universidad y al concluir 15 días naturales de trabajo laborado, la universidad también se encargará de mandar al ingeniero un comprobante donde hará mención del número de horas trabajadas, sus deducciones de horas en caso de llegar tarde o de no presentarse para que posteriormente poder entregarle su cheque nominativo donde refleje su salario correspondiente. La universidad no elabora los días festivos que marca el calendario, por lo cual el ingeniero no presta sus servicios profesionales, pero tampoco se le paga esos días. El ingeniero labora 30 horas semanales, los cuales 28 horas son frente al grupo y 2 son asesorías obligatorias. El que tiene que impartir. El ingeniero tiene derecho a 3 retardos durante el mes y a 3 permisos justificados con anterioridad y en caso de que no presentarse en 3 días seguidos, automáticamente se le dará de baja en la institución. En el contrato no especifica que él tendrá derecho a poder recibir cualquier servicio profesional, a no ser que sea de la institución. El ingeniero tendrá derecho al uso total del inmueble de la institución y como tal tendrá que hacer buen uso a lo que se le dará. Dentro de las clases que él imparte en media superior, tiene el derecho de ejercerlo con libre cátedra y podrá las clases de educación básica, tiene la obligación de entregar planeación mensual y anual. El ingeniero tiene la obligación de checar cada clase que se trabaja bajo un sistema de huella digital, el cual se encarga de llevar un control de las horas. El ingeniero firma contratos periódicamente, los cuales abarcan solo los periodos de clase y no los periodos vacacionales. Por ende, los periodos vacacionales no son pagados. Tiene como obligación de llegar no con un código de etiqueta, pero sí acudir de manera limpia y presentable a la institución. Deberá existir un respeto de maestro-alumno, haciendo notar como tema principal el cuidado de integridad de ambas partes. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es tratar de identificar tanto los derechos, las obligaciones y las prohibiciones del lado de los trabajadores como de los patrones. Y para guiarnos de esto tenemos lo que es el artículo 123 de el Derecho Federal de Trabajo. Bueno, pues en el artículo 123, con respecto a los derechos para el trabajador, tenemos antes que nada la duración de una jornada máxima de 8 horas, que es lo que trabaja el ingeniero José Luis. Y por ende se está cumpliendo entonces aquí una de las partes principales de estos derechos. Podemos ver reflejado otro punto importante que es el 3, el cual dice que queda prohibida la utilización de trabajadores menores de 15 años. Los mayores de edad y menores de 16 años tendrán una jornada máxima de 6 horas. Pues como podemos ver, el ingeniero pues ya es una persona mayor de edad, el cual tiene una jornada no máxima de 8 horas, ya que entra a laborar de 7 a 3 de la tarde. Otro de los derechos importantes que tiene el trabajador, lo podemos encontrar en el punto número 7, que dice que para el trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta el sexo ni nacionalidad. En este caso tenemos a un trabajador del sexo masculino con nacionalidad mexicana,
Pero pues de igual forma, si en todo caso fuera una persona extranjera o una mujer, no tendría que haber distinción para su salario. También queda en esta parte dicho que el salario debe ser lo mínimo de acuerdo a la ley, pero también las cuales satisfagan sus necesidades y tomando en cuenta su nivel de profesión. En ese caso, la profesión que tiene esta persona es un ingeniero y ejerce labor como docente. Así que su salario debe ser correspondiente a lo que él hace. Pero también debemos tomar en cuenta otros puntos muy importantes que son las obligaciones que tiene el trabajador y sus prohibiciones. Así que, bueno, no hay que olvidarnos también, más allá de los derechos que tenemos como trabajadores, también las prohibiciones y las obligaciones que debemos cumplir. En este caso vamos a enfocar ahorita en las prohibiciones como trabajador. Estas engloban, así sea un obrero, trabaja en cualquier sector, o sea, un profesionista, estas engloban cualquier oficio. En el número uno tenemos que el ejecutar, queda prohibido para el trabajador ejecutar cualquier acto que pueda poner en riesgo su vida o a sus compañeros. En el segundo se falta el trabajo sin causa justificada. En el caso pudimos observar que ahí nos decía que tenía derecho el sujeto a 3 faltas pero justificadas. Al llevar un cierto días de inasistencias no justificadas, por medio del acuerdo que se hizo en el contrato, se le llevaba así que su castigo, que era la suspensión o la baja inmediata. En tercer lugar, que tenemos sustraer de la empresa o establecimiento útil de trabajo o material prima o elaborada. También podemos observar en el caso que el trabajador tiene derecho a hacer uso de los utensilios o el material que tenga en la institución, pero solamente para cumplir con alguna actividad de su trabajo. Por ejemplo, si hay cañones para proyectar algo, como él es maestro, pues puede hacer uso de eso para poder cumplir o poder presentar algo para su clase. Pero si él agarra ese cañón para uso personal, se quiere llevar a su casa, estaría violando estas leyes. En el siguiente punto tenemos que presentarse el trabajo en estado de embriaguez, pues sería una falta tanto ética, hablando profesionalmente, como una falta para su trabajo. Presentarse al trabajo bajo influencia de alguna droga, pues también sería sancionado inmediatamente o incluso expulsado o dado de baja. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo. Esto tendrá relación con el primer punto, que sería estar poniendo en riesgo su vida o incluso de sus compañeros de trabajo o en este caso de sus alumnos. Suspender los labores sin autorización del patrón, pues también sería sancionado. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo, pues igual sería algo antiético. Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel a que está destinados, pues tiene relación con el anterior que vimos, en el cual tiene prohibido hacer uso de las materias primas o materiales que haya en la institución para un uso personal o distinto al que se le está siendo asignado. Y por último tenemos que el hacer cualquier clase de propaganda en la zona de trabajo dentro del establecimiento, pues también está estrictamente prohibido. Como él es maestro, tiene convivencia con alumnos y si él vende algún producto y quiera aprovechar eso como para hacerse propaganda o decir que va a vender ciertos sus artículos a cambio de que a sus alumnos los apoye dándoles puntos extras o pues
es algo, o sea, es una falta ética y está prohibido porque no tiene nada que ver. También hay que tomar en cuenta un punto muy importante que son las obligaciones que tiene el trabajador con la empresa. Para resumirlos un poquito más, podemos generalizar que son, en este caso, como el sujeto del caso que presentamos hace firma de un contrato, pues una de sus obligaciones sería cumplir con las normas que o los acuerdos que se están dando en ese contrato. Uno de ellos, pues, es el día que él tenga que faltar, pues tener que justificarse o al menos avisar. También el presentar su planeación de manera semanal y sus avances también mensual y anual. Otro sería que tiene que llegar de manera presentable a su trabajo o sea, cuando hablemos de una forma presentable, con un buen corte, una vestimenta pues, digna, decente. Y también con respecto a la ley, está obligado a avisar, a hacer conocimiento al patrón si tiene alguna enfermedad que pueda ser contagiosa o pueda exponer a sus compañeros de trabajo o a las personas con las que conviven, al igual que el hacerle aviso al patrón si se está cometiendo alguna falta por parte de sus compañeros o si él ve algo que está mal. Y pues bueno, aquí concluiríamos con los derechos, las obligaciones y las prohibiciones que tendría el trabajador en nuestro caso. Pero ahora vamos a ver también los derechos, las prohibiciones y obligaciones que tiene el patrón con el trabajador. Y pues para empezar vamos a ver los derechos que tienen los patrones. Tienen derecho a la gestión. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a la gestión nos estamos refiriendo a que el patrón tiene derecho a clasificar los puestos de trabajo requeridos con respecto a los conocimientos o estudios que él haya hecho, pues él tiene el derecho de asignar a a la persona que él quiera a cargo. También tiene derecho a establecer los horarios de trabajo, y claro, cumpliendo con que no sea un excedente de 8 horas, al igual que establecer o definir el número de empleados que va a necesitar. También el patrón tiene el derecho a dar su punto de vista o a añadir algo más si ve que algo hace falta, darle su punto de vista a su trabajador, al igual que tiene derecho a la integración y el funcionamiento de comisiones mixtas. ¿Esto qué quiere decir? A que él puede decir si hombres y mujeres tienen que trabajar juntos para... También tiene derecho a formar parte de las comisiones mixtas para determinar la participación de los trabajadores de la empresa, exigir que tengan la capacitación de seguridad e higiene y para formular el reglamento interino del su trabajador. Aquí podemos ver que, pues sí, como nuestro sujeto está contratado por medio, así que de un contrato, el, el patrón tuvo el derecho de establecer su reglamento y sus normas para formular ese contrato. Y por lo tanto también tiene el derecho a sancionar al ver que el trabajador está incumpliendo con alguna de las normas establecidas en su contrato o, o violando una de sus reglas, tiene derecho a despedirlo, ya que sea de manera justificada, o a sancionarlo de otra manera que él vea necesaria. También podemos ver sus obligaciones y prohibiciones que tiene ese sujeto, que es el patrón, las cuales serían las siguientes. Con respecto a sus prohibiciones, tenemos que el negarse a aceptar trabajadores por razones de edad o sexo
está penado por la ley, porque el patrón estaría siendo parte de discriminando a una persona por ser tanto diferente o por ser mujer o por ser tener una edad avanzada. Otro sería exigir a los trabajadores compren los artículos que está vendiendo. En este caso, nuestro sujeto no está trabajando en una empresa comercial, así que, pero como está trabajando en una institución educativa, si él llegara a tener hijos o tuviera hijos, el que la escuela lo obligara a meter a sus hijos a estudiar a esa misma institución, pues el patrón estaría aquí violando una de las leyes. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se les refiera a las condiciones de este. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación al que pertenezcan o que voten por determinada candidatura. También, vemos que hay personas como que se asocian con la política, pues si en este caso el director o directora de esa institución quisiera como que a sus maestros o a sus trabajadores obligarlos a formar parte de eso, estaría violentando igual. Portar armas en el interior del establecimiento también está está penado por la ley, al igual que exponer a sus trabajadores. Y pues bueno, ellos serían parte de las prohibiciones. Ahora vamos con las obligaciones del patrón. Una de ellas es cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a su empresa o establecimiento. Esto ya sería de acuerdo a la ley, lo que él le tiene que regir. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues tiene la obligación el patrón de pagar un salario mínimo o de acuerdo a su labor, que a lo que ejerzca nuestro sujeto, en este caso la profesión de docente, al doble. Al igual que proporcionarle el material de trabajo para poder cumplir con sus actividades programadas. También darles un espacio donde guardarlos de forma segura y cumplir con las sillas, con material que ellos necesiten para poder ejercer su trabajo de manera correcta. Y pues bueno, aquí estaríamos concluyendo con las obligaciones que tendría el patrón. Y pues pues aquí estaríamos concluyendo con el caso número 1, en el cual pudimos determinar obligaciones, prohibiciones y derechos que tiene tanto el patrón como el trabajador. Continuando con el análisis de datos de lo que es el derecho laboral y lo que determina esto o lo que estamos determinando es derechos, obligaciones y prohibiciones de patrones y trabajadores. El siguiente caso es un caso real acerca de la prestación de servicios profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que es una dependencia privada en la cual trabajan un número de personas con una debida profesión que se encargan de hacer cumplir ciertos requisitos en su caso para poder llevar a cabo sus actividades, de la cual obtienen sus ingresos mediante este trabajo. Se trata de un consorcio de abogados que tiene a cargo una notaría. Tiene un total de 3 empleados, todos con una profesión, en su caso de licenciados en Derecho. Atienden casos jurídicos notariales y todo aquello relacionado con tratados que involucren acercamiento con un notario,
Además, atienden casos de prestaciones de recursos económicos y de posibilidades de obtener créditos empresariales, así como también la obtención de una casa de Infonavit y otras facilidades que se otorgan mediante estos créditos que también manejan dentro de este despacho. Existen dos personas oficinistas o recepcionistas, que son los que se encargan de organizar y atender los casos de primera mano. Esas dos personas tienen la obligación de llegar en tiempo y forma a cumplir con sus labores, mientras que su jefe inmediato puede llegar a la hora que quiera, pero existe un jefe mayor en este caso, que es el notario, que da fe y legalidad, que avala todos los documentos que ellos tramitan para que sean legales. Actualmente él reside y tiene su domicilio en Suchiapa, mientras que el despacho se encuentra en Comitán. Todos tienen una relación trabajador-patrón y también pertenecen a un trabajo colectivo, puesto que es un despacho, pero dentro de la clasificación de se puede decir que es una asociación privada. Eh, Nuestra principal función es identificar dentro de estos cuáles son aquellos derechos de los trabajadores. Es por ello que a continuación mencionaremos cuáles son los que identificamos y cuáles son aquellos que pudiesen aplicar para mejorar o bien para reafirmar la relación entre el patrón y el trabajador. La identificación que pudimos percibir de los derechos de los trabajadores es un salario justo, trabaja 8 horas diarias como máximo y puede que a veces haya un descanso antes de esa hora, de cumplir las 8 horas. Permisos de 2 días por mes con justificantes, esto quiere decir con permisos que presenten, no sé, una constancia médica, una receta o algo que le avale que realmente tuvo causas justas para no llegar a trabajar. Capacitaciones, por lo que entendimos del caso, las capacitaciones, como son profesionistas, entre ellos existe comunicación de darles explicaciones y también consejos de cómo tratar los diferentes casos que se presenten. Prestaciones y servicios, incremento salarial si es que así se permitiese, o bien como el pago de los honorarios de estas personas lo hacen los terceros que necesitan de su ayuda, pues son montos mucho más elevados y hasta incluso se pueden repartir lo que de ello obtengan de ganancia. Aguinaldos, pues como sabemos, tiene que ser como una obligación de parte del patrón para dárselos al final del año. Trabaja 6 días de la semana y tiene el domingo como descanso. Eso es como todo trabajo, pues es la semana completa, corrido de lunes a sábado. Gestionar mejoras de la institución en la cual está elaborando. Ese es un derecho que les permite proporcionar ideas, incluso hasta el acomodo del local donde están, y muchas otras cosas más que se involucran. Cumple con los derechos del artículo 123, los cuales son: la duración de la jornada máxima será de 8 horas, que si lo cumple, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos, o sea, en este caso son los oficinistas. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. En su caso son de prestación de servicios profesionales que tienen una cierta cuota y son cubiertos. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Pues esto también lo cumplen, puesto que hasta donde sé, las personas que trabajan ahí tienen una familia. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, o sea, en este caso en pesos, no siendo representativo en que se pretenda subsistir la moneda. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo,
cosa que también lo hace este despacho. Los derechos del patrón identificamos que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. El patrón que despida a un trabajador sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte de una huelga lícita estará obligado a la elección del trabajador. Una, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. Pero también les hace falta que mejorar y les hace falta algunos derechos que lo marca en el artículo 123. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos o los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar de acuerdo con las leyes que lo determinan. Es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores. Y la prestación y servicios que realmente pues no lo tienen, las prestaciones y servicios que deberían de inculcar en este despacho. Identificación de obligaciones. Obligaciones de los trabajadores. Ahora vamos con lo que deben cumplir. Estar en tiempo y forma para laborar. Realizar las labores tal y como su jefe se lo pida. Dedicarse a realizar su trabajo sin importar lo que su jefe diga o haga, siempre y cuando no violen sus derechos. Respetar la distancia entre trabajador-patrón, mantener siempre esa relación. Ahora la obligación de patrones, cumplir en tiempo y forma con el pago de sus trabajadores, respetar los derechos de sus trabajadores, respetar el horario de labor, mantener la distancia entre patrón-trabajador, respetar las normas de contrato del trabajador, independiente cual sea, verbal, escrita. Pues bien, esas son las obligaciones que identificamos. Ahora van las prohibiciones. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, todas las prohibiciones que en ella se establecen aplican en este caso, puesto que abarcan las disposiciones generales que se prohíben, además del reglamento interno que manejan ellos como un control laboral. Un ejemplo sería el de no pasar a ninguna persona que no sea de confianza la información que ellos manejan. Por ejemplo, al tratarse de un caso, de llevar un caso notarial, pues no pueden romper ese código de ética que tienen entre ellos para estar haciendo otras cosas. Y de igual forma, las prohibiciones que manejan dentro de lo que es la Ley Federal del Trabajo sí se llegan a cumplir en forma a lo que está escrito en esa ley. Eso sería todo acerca del caso 2. En esta actividad se trató sobre los derechos que podemos exigir como trabajadores o incluso como jefes al estar en un sector privado. También hablamos sobre las obligaciones y las sanciones que se nos pueden aplicar al no cumplirlas. Sabemos que antemano hay ciertos lineamientos que por ley no se pueden violar, como serían los derechos humanos. No importa para quién se trabaje, estos no pueden ser violentados. Nosotros como futuros ingenieros en gestión empresarial nos relaciona totalmente este apartado, ya que en algún futuro seamos empleados o jefes de cualquier institución privada, ya sea una empresa o cualquier negocio que nosotros emprendamos, tenemos que aprender todos estos lineamientos para que cuando tengamos en nuestras manos un grupo de personas trabajando para nosotros y nos encontremos en alguna situación como en los siguientes casos, debemos aplicar cada uno sus derechos que les corresponde
y antemano pues obviamente sus obligaciones y sanciones que conlleva a cualquier acción o decisión que ellos tomen. Abordando este tema de Ley Federal del Trabajo, pues nos hemos dado cuenta que tanto como empleados como patrones tienen derechos y obligaciones. Este fue el fin de esta actividad, que mediante los dos casos antes mencionados, pues pudimos ver algunos de lo que pudimos darnos cuenta de derechos, obligaciones y prohibiciones de los mismos. Cada trabajador y patrón pues tiene que mantener la distancia, cada uno respetar su puesto, y por lo consiguiente creo que como personas exista el respeto en el área de trabajo. El caso que más me llamó la atención, bueno, en lo personal, lo más atractivo del caso de este despacho de licenciados fue que pues cada uno tiene en fin realizar su trabajo sin importar lo que haga el otro, siempre y cuando se acate a la ley, y creo que es importante para todos que siempre se estén respetando lo que el contrato, independiente de qué tipo de contrato haya sido, respetar lo que en él está estipulado. Y tanto como trabajadores y patrones, pues es importante de que respeten los valores uno de cada uno y mantener la distancia entre ello, que cada uno tome su papel en serio siempre y cuando no viole los derechos de, del contrario. Y Ley Federal de Trabajo abarca todo lo laboral, y por eso es importante saber cuando abarcamos el apartado para instituciones públicas e instituciones privadas, y que como ingenieros en gestión empresarial estamos sujetos a vivir en un campo laboral en lo que aplica a ello. Un buen administrador necesita conocer a lo que está sujeto tanto como de manera obligatoria como sus derechos, para que de esta forma se mantenga dentro del marco legal y no tenga consecuencias conforme a derecho. Las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y a los patrones deberían de ser de máxima importancia llevarlas a cabo conforme lo estipula la Ley Federal del Trabajo en todas las empresas y establecimientos, pues se llegaría a tener una relación saludable por ambas partes, pero sin embargo creo que con la reforma laboral se tomará más preferencia a los patrones y que a los trabajadores. La razón para brindar la capacitación a los empleados son numerosas, ya que gracias a esta se obtienen beneficios no solo para la organización, sino también para el desarrollo de los individuos y el mejoramiento de interrelaciones laborales. En el mundo laboral existen sujetos importantes como son los trabajadores y los patrones. Estos encuentran ciertos derechos, obligaciones y prohibiciones para los trabajadores y para los patrones. Primeramente se debe comprender que algunos conceptos generales del tema, como el trabajo, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo es una actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Una norma jurídica es prescrita por una autoridad y su incumplimiento conlleva a sanción. Las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y los patrones son parte de sus derechos. La relación de hoy en día entre trabajadores y patrones es muy conflictiva, ya que los empleados no le ponen empeño o suficiente trabajo, y pues se rompen muchas reglas y no se desempeñan como deberían. Los patrones deberían dar más estímulos a sus trabajadores para que el trabajador note que sí le toma importancia. El porqué de los derechos y obligaciones existe debido a que los trabajadores deben estar más protegidos de todas maneras posibles y que tengan más oportunidades de crecimiento, ya sea para tener una casa o tener a salvo su familia, y a los trabajadores también sus obligaciones, ya que las empresas para las que trabajan merecen de su trabajo.
limpio y justo. Las empresas deben de alguna manera crecer de todas maneras posible. Si existe esta igualdad, se respeta en ambas partes, tendrán lo justo y así la empresa crece y ellos conservarán sus empleos de manera justa, limpia y accesible. En conclusión, tienen que cumplir con las normas de su empresa, como pagarles salarios e indemnizaciones a sus trabajadores, darles el o los materiales de buena calidad, como tener un buen lugar para guardarlos, tener los suficientes asientos para los trabajadores en lugares como en oficinas, hacerles constancias a los trabajadores por los días laborados, darles el espacio necesario para que no puedan faltar al trabajo. Esto no, en lo personal me puede ayudar a que el día de mañana que termine la carrera o esté trabajando en una empresa privada, sepa lo que son mis obligaciones tanto como empleado y mis derechos y mis prohibiciones que me pueda dar la institución donde se pueda trabajar. Ahí está. El opción de trabajo se realizó con la finalidad de que nosotros pudiéramos identificar un poco más las obligaciones, derechos y prohibiciones tanto en el lado del trabajador como en el lado del patrón. ¿Esto con qué fin? Ya que nosotros como futuros ingenieros en gestión empresarial tenemos como visión la creación de nuestra propia empresa o, en dado caso, pues trabajar para una empresa. Así que debemos saber tanto de ambas partes, saber nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones para trabajar de manera justa, para ir de acuerdo, trabajar de acuerdo a la ley y no violentar inconscientemente una de estas leyes y ser sancionados. En el punto de patrón, pues nuestros derechos para saber qué es lo que nosotros le podemos exigir a nuestros trabajadores, en nuestras obligaciones, qué es lo que nosotros tenemos que cubrir y cumplir con nuestros trabajadores para así llevar una dirección de acuerdo a la ley y nuestras prohibiciones para no caer en una sanción, en este caso con la ley. Y en el lado de ser trabajadores, pues para saber nuestros derechos, para poder exigirlos en dado caso de que no sean cumplidos al 100% y poder así hablar con nuestro patrón o en dado caso pues exigirlos en nuestras obligaciones para no tener una sanción del lado de nuestro patrón y poder ejercer nuestro trabajo de una manera correcta. Y en nuestras prohibiciones es bueno saber qué es lo que no debemos hacer para poder llevar nuestro trabajo poder cumplir con nuestro trabajo de manera correcta también. Así que, pues, esperando que ese trabajo haya ayudado un poquito más a que nosotros conozcamos más la Ley Federal del Trabajo, ya que es muy amplia. En este caso abarcamos el apartado A, que trata sobre empresas privadas.